Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, otra vez, otra noche más de verbos. ¿No? Hoy día tenemos el enorme gusto de hablar con Alejandro Ayala, ¿no? Jano para los amigos, Ujú. fundador Sí. y director del estudio Domingo Estudio en México, ¿no? Él se está conectando desde Morelia, ¿no? Quien hoy día nos va a traer una presentación increíble, ¿no? El trabajo de Domingo Estudio ha sido reconocido, ¿no? Múltiples premios, tanto a nivel nacional ahí en México como internacional, ¿no? Ganadores de cuatro premios bronce en el LAT entre el 2020 y 2023, uno de plata también aparte. ¿No? Y también, ¿no? Ha sido visto en muchas publicaciones en varias partes del mundo. Entonces, tenemos hoy día a Jano, un tipazo, ¿no? Y Jano, la pantalla es tuya, ¿no? Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias, Genaro. Gracias por la invitación. De verdad que estoy bastante contento y pues muchas gracias a todas las personas que andan por acá. Ojalá ahorita vayan ingresando un poco más. Y bueno, pues primero como agradecer un poco o hacer el comentario de, tuve la oportunidad de conocer a Genaro justamente en unos LAD Awards allá en Lima. Entonces, bueno, parte de estos encuentros, pues para mí ocurren en este tipo de lugares en donde tenemos oportunidad de coincidir y pues bueno, ahora nos toca de esta manera. Entonces, bueno, pues nuevamente muchas gracias, Genaro. Y bueno, como me comentó Genaro acerca de la temática de estas ediciones, acerca de la inspiración, y bueno, fue algo que me puso a pensar mucho y me pusiste a pensar, Genaro, porque pues es una palabra creo que difícil de comprender en ocasiones, porque inspiración pues puede ser desde una mera referencia y que nosotros podamos llamarle eso a inspiración, o puede ser hasta algo un poquito más introspectivo, como qué es lo que te levanta todos los días y que comiences a trabajar. Entonces, bueno, creo que para mí es importante pues mencionar cómo también depende de lo que uno haga y en su ámbito profesional, pues esto adquirirá cierto sentido. En este caso, yo busqué una de las definiciones de inspiración que dice así: efecto de sentir el escritor, el orador o el artista, el singular y eficaz estímulo que le hace producir espontáneamente y como sin esfuerzo. Y aquí es en donde comienza mi problema con la idea o el concepto de inspiración, porque yo veo esta definición y pienso, creo que lo que hacemos como diseñadores, y en mi caso, como cabeza de un estudio de diseño, pues no tiene nada que ver con algo que sea sin esfuerzo. Al contrario, ¿no? Es muy complicado y creo que todas las personas que estamos aquí podemos relacionarnos con esta idea de cómo es difícil emprender, es difícil tener un diálogo con clientes, es difícil llegar a un concepto. Entonces ahí inicia mi cuestionamiento respecto a esta definición de inspiración. Pero bueno, de alguna manera y en términos generales, podemos entenderlo bajo esta fórmula. Inspiración más la acción, pues es igual a creatividad, en el sentido de que vemos el trabajo de alguien y pensamos, quisiera saber de dónde se inspiró para hacer esto porque está muy creativo o está muy bueno o me gusta mucho. Entonces, de, de alguna manera esta es como una formulita. Y pues para mí es importante entonces de ahí empezar a indagar y hablar acerca del tema de la creatividad, por así decirlo, porque en este caso el trabajo que podemos ver desde mi estudio, pues realmente es el trabajo de un conjunto de muchas personas. Yo en la cabeza, yo en la dirección, pero pues realmente es la acción de muchos creativos o de todo un equipo. Como los decía, pues bueno, yo tengo un estudio de diseño hace ya 10 años, pero es recientemente, bueno, yo creo que todavía recientemente en 2009 que tomo yo por completo el estudio, me separo de mis socios y quedo totalmente a cargo.
o quedo inmerso en la experiencia de lo que realmente ahora es gestionar pues un negocio y cómo ser responsable de la nómina de un equipo, de la dirección de arte, de cómo es el diálogo con los clientes. Y bueno, pues también parte de esta inspiración, pues de alguna manera está totalmente asociado al hecho de que yo tenga un estudio. En ese caso, para mí, la inspiración, pues es aquello que moldea la manera en la que entiendo mi trabajo. Digamos que yo a lo largo de los años, pues he llegado a entender algunas cosas y he llegado a, pues, generar, por así decirlo, un lenguaje de diseño propio. Y de alguna manera, pues eso y lo que voy a exponerles aquí, pues es lo que yo podría definir como todo aquello que me ha inspirado a lo largo del tiempo. Quiero iniciar con este señor. Él es un arquitecto, yo creo que es el arquitecto más renombrado en México, Luis Barragán. Es, me parece, el único arquitecto mexicano en ganar el premio Pritzker, que pues es el premio más importante de arquitectura en el mundo. Y él tiene una frase que me gusta mucho, que dice, no hagas lo que yo hice, ve lo que yo vi. Me gusta iniciar estas charlas con esa frase porque efectivamente creo que el trabajo que ustedes podrían ver del estudio, pues es trabajo como muchísimo otro que hay, ¿no? Que pues hay muchísimo talento, hay muchas personas que son muy buenas y de alguna manera pues esa manifestación final pues solamente es la puntita del iceberg y de lo que realmente pues tiene que ver con todo el fondo. Entonces prefiero hablar más acerca de cómo veo las cosas o qué es lo que hay detrás del trabajo en lugar de pues meramente el portafolio, por ejemplo. Entonces, bueno, pues regresando a esta formulita e iniciando o llevando la conversación hacia el tema de creatividad, para mí esto es bien importante. Ser creativo está directamente relacionado con saber quiénes somos. Esto yo lo voy entendiendo recientemente y creo que naturalmente por el tiempo que tengo trabajando en el estudio y por el tiempo que tengo en el campo laboral, esto cada día me hace más sentido. Realmente el reconocernos como creativos pues tiene en gran medida que ver con saber quiénes somos. Y pues bueno, como para iniciar de manera general y un ejercicio que les recomiendo mucho a ustedes que lo hagan muy simple, pero que puede llegar a ser muy revelador. Eh, yo me defino en porcentajes de esta manera, digamos que un 20% todo lo que tiene que ser, todo lo que es cultura urbana, desde la música, el street art, eso es algo que para mí ha sido fundamental pues desde bastante siendo un niño y de alguna manera pues lo traigo todavía hoy en día en el tema pues de la chamba. Otro 20% cinéfilo, que me encanta el cine, desde lo más comercial, de entretenimiento, hasta lo más profundo, de culto. Disfruto muchísimo el cine. Un 15% de música. También en el tema de la música me considero un 4x4. Desde pues lo que podría ser el rap o el hip hop, que es algo de lo que más me llena, hasta música clásica o producciones como lo que podemos ver aquí de Ryuichi Sakamoto. Otro 15% de diseño modernista. Esto es algo también que ha moldeado mi manera de entender el diseño. El aspecto racional o lógico detrás del diseño y que pues bueno, que viene totalmente del diseño modernista. Un 20% de la idea o del concepto de simplicidad, que es algo que vamos a poder ver más adelante. Un 5% de cultura geek, también creo que es algo que me define de gran manera.
eh, desde el anime hasta lo que tiene que ver con cine también, y un 5% café, que también creo que llegué al punto en mi vida en que sin café no puedo, bueno, sí puedo, ¿no? Sí podemos, pero básicamente es un gran componente en el día a día. Entonces, bueno, iniciando la charla con creatividad, algo que me pregunté muy temprano en mi carrera fue esto, si yo era creativo, porque yo al entrar a la universidad, pues, si bien siempre me consideré alguien que sabía dibujar muy bien y que de alguna manera es lo que sabía que se requería para ser diseñador, pues siempre tuve esta duda acerca de si era una persona creativa. Si uno googlea creatividad, uno ve estas imágenes que conocemos bien, que es el cerebro, la bombilla o el foco, un tema colorido y un tema de formas, ¿no? Este es como el cliché de la creatividad. Y también esto, ¿no? Estos outfits, formas alocadas, algo que a mí se me hace muy curioso en esta imagen que dice 8 outfits creativos para hacer home office. Entonces yo pienso, pues no hay nada más creativo que estar en pijama haciendo home office. O sea, se me hace muy extraño eso, como outfit creativos, ¿no? O sea, ¿en qué momento pues una idea abstracta se aterriza en un outfit, ¿no? De esto hasta cosas como, por ejemplo, lo que ocurre mucho en agencias de marketing o de publicidad, con estos puestos que se llaman creativo, y que alguien tiene el puesto de creativo, eso a mí también se me hace muy extraño, porque es como si alguien tuviera un puesto que fuera valiente o alto. No, o sea, es un adjetivo, entonces pues es muy extraño eso para mí. Inclusive también se me hace ostentoso o hasta pedante el decir que alguien trae esta insignia de creativo y otros no. Y alrededor el concepto de creatividad, pues existen todas estas ideas, ¿no? Crear, libertad, arte, expresión, emoción, inspiración, inteligencia, algo jovial, la incomprensión, algo informal, la ocurrencia, algo original, la propia innovación, ruptura, irreverencia. Todas estas ideas que a mí siempre, y ojo, desde lo que hago, por supuesto, porque este término pues puede tomar otros significados en otros ámbitos, pero pues estoy hablando aquí directamente desde mi chamba como diseñador de identidad gráfica. Y pues esto ha sido algo que yo me he preguntado en algunas ocasiones. ¿Es verdad esto? ¿Qué significa todo esto? Este es el cartel de una bienal de cartel que elaboró uno de mis profesores que se llama Carlos Villaseñor. Es una pieza de diseño que, pues no solo es una de mis piezas de diseño favoritas, que tengo aquí uno en el estudio, sino que hago referencia a él porque recuerdo mucho que en la carrera una de las primeras cosas que nos dijo en la clase de metodologías del diseño fue que él no se consideraba creativo, que él simplemente era una persona que sabía resolver problemas. Entonces eso fue algo que hizo mucha resonancia conmigo, fue algo que me dio demasiada tranquilidad de decir, no tengo por qué asignarme esta etiqueta que a veces parece ser inalcanzable y que es incomprendida y que no entendemos cómo es ser creativo y que si no se me ocurre una gran idea de inmediato, entonces no soy creativo. Entonces cuando él mencionó esto yo pensé, claro, o sea, me sentí muy, muy tranquilo. Algo interesante respecto a eso es algo de lo que habla este señor, que es Norberto Chávez. Si alguien lo conoce, qué chido, y si no, pues dense la oportunidad de buscar su trabajo escrito. Él es arquitecto y diseñador, consultor de marca, y él escribe mucho, y tiene un escrito que se llama El tabú de lo no creativo, que precisamente habla acerca de este tabú que existe acerca de señalar lo que aparentemente no es creativo.
Y él explica cómo este tabú nos lleva a un prejuicio y este prejuicio nos lleva a un perjuicio o a un daño. Entonces él define el tabú hacia lo estándar, ¿no? Como horror hacia algo que se sienta estándar. El horror hacia lo simple también que existe. No, eso está muy simple. Eh, Inclusive lo racional también, como si fuera de alguna manera antítesis de algo creativo. O lo obvio también, ¿no? El hecho de que algo sea inmediato, como si también eso fuera de alguna manera algo contrario al tema de creatividad. Estos tabús nos llevan a ciertos prejuicios que pues seguramente todas las personas que estamos aquí lo hemos escuchado antes, ¿no? El famoso que tenga diseño o que tenga más diseño o que sea más creativo, ¿no? Cosa que sé que siempre nos va a meter en problemas cuando lo mencionan porque esto no es algo cualitativo, no es algo que tú le puedas agregar. Y finalmente esto genera un perjuicio o un daño que básicamente es algo de baja calidad. ¿A qué me refiero con esto? A cosas como estas. Aquí vemos este arte o este diseño con mucho diseño que dice Think Creative y la C no es la C, es una pera, pero la pera no es solo pera, es también un foco y de alguna manera se genera y se transforma en esto el hecho de que existan estos tabú acerca de eso es muy simple, eso es muy lógico, eso es muy obvio, hay que meterle diseño y se generan cosas como esto que creo que parte de nuestra responsabilidad como diseñadores es pues saber que esto es un trabajo de muy baja calidad. Al contrario de esto, que es una pieza de diseño hecha un ícono de la cultura popular, por lo menos en Occidente, cosa que es muy simple, muy obvia y no tiene estas distorsiones que de alguna manera se van formando. O por ejemplo, vemos este arte publicitario en donde está la hamburguesa, pero también tiene tipografía y tiene 4 tipografías distintas y por aquí tiene un emoji que como que no sale del todo y aquí tiene una pequeña alita y esto pues aparentemente tiene mucho diseño, cuando realmente una versión bien entendida del diseño acerca de esto, pues sería esto, una fotografía con muy buena intención acerca de qué es lo que se busca. Bueno, se busca mostrar un producto delicioso, en este caso con un elemento de marca adjunto, pero esto es muy simple, esto es casi obvio. O tenemos la arquitectura de Luis Barragán, el arquitecto con el que inicié. Es una arquitectura también muy, muy simple, pero que bueno, por algo se ha convertido en ícono de la arquitectura mexicana. O este ícono de la creatividad, por así decirlo, que pues bueno, este símbolo es totalmente estándar, totalmente obvio, no sorprende y finalmente funciona. Esto me lleva a este juego de tazas, es un set diseñado por Massimo Vignelli, que, bueno, espero que también lo conozcan. Él es uno de los, pues fue uno de los máximos exponentes en la identidad corporativa de Estados Unidos en la década de los 60, 70, 80, la identidad del Metro de Nueva York, American Airlines, Benetton, etcétera. Y esto corresponde o bueno, él diseña, él siendo un diseñador de marca, también era diseñador de objetos. Él diseña este set de tazas y si se fijan, pues estas tazas, lo curioso que tenía es esta contraforma, como si estuviera hueca la taza, este canal. Y cuando generan estas tazas, empieza él a recibir muchas quejas de pues de los compradores. Él hace este diseño para una tienda departamental
y los que lo contrataron se empiezan a quejar con él porque a su vez las personas que habían comprado estas tazas se quejaban porque las vendían en Estados Unidos, se quejaban porque cuando la llenaban de café y al llegar el café hasta la parte de arriba de la taza, el café se corría por este canal. Entonces toda la gente estaba muy enojada porque pues se desbordaba el café y se salía por ahí. Y entonces él le dijo a los que lo contrataron que pues la solución simplemente era que no llenaran la taza hasta arriba. Para él era algo tan obvio. Él era italiano y él explica en una conferencia cómo en Italia no se toma el café llenando la taza. Se sirve el café de manera muy moderada y entonces pues él habla de que el americano es excedido en todo sentido. Entonces, esto lo traigo a flote porque es interesante hacernos esta pregunta acerca de si la cultura moldea el diseño o el diseño moldea la cultura. En este caso, Máximo pues planeaba que su diseño moldeara la cultura. Pero finalmente yo creo que la cultura es la que moldea el diseño. Y de alguna manera esto significa que nuestra cultura pues moldea esto o moldea lo que Norberto Chávez menciona, que es existe más no diseño que diseño. Entonces, bueno, el prejuicio respecto a la creatividad distorsiona el trabajo de diseño. Otra anécdota que tengo esta es una fotografía de una fonda o cocina económica que se conoce así acá en México, no sé en Perú cómo sea, pero bueno, esto es una fonda, es un pequeño restaurante que se encuentra aquí a 2 cuadras de donde tengo la oficina y seguido voy a comer ahí y en el baño de este establecimiento las, las manijas del agua eran cilíndricas, ¿no? Eran 100% cilíndricas. Entonces lo que ocurría es que te ponías jabón y después intentabas abrir las llaves del agua y pues era misión imposible. No había cómo las pudiera sostener. Entonces eso justamente me hacía pensar en que a alguien muy creativo se le ocurrió hacer distintas las llaves del agua y por querer ser muy creativo, pues genera este error de experiencia, finalmente un diseño mal ejecutado. Al tiempo de eso las cambiaron por unas manijas o unas llaves pues totalmente estándar, como las que ya todo el mundo conocemos, y pues finalmente se resuelve ese problema. Y bueno, pues nos preguntamos esto, ¿por qué la creatividad está más asociada hacia la ocurrencia y no hacia la intencionalidad? Y para mí tiene que ver mucho con que aún existe de repente por ahí este cuestionamiento o esta idea acerca de si el diseño es arte y o cuál es la frontera entre el diseño y el arte. Y vuelvo a lo mismo, desde mi campo de acción, desde lo que yo hago, yo tengo muy claro cómo lo que yo hago no es arte. Si bien utilizamos recursos y herramientas artísticas, pues definitivamente no es arte. Este señor que también espero conozcan, John Maeda, él es un diseñador e ingeniero, él es de descendencia japonesa, pero es gringo. Eh, Él tiene un libro que se los recomiendo muchísimo que se llama Las 10 reglas de la simplicidad. Él en su libro menciona que el buen arte hace que te preguntes cosas y que el buen diseño aclara las cosas. Entonces, de alguna manera es casi lo contrario. U otra manera de entenderlo y también haciendo referencia a este Norberto Chávez,
él en alguna de sus charlas comenta que el arte no sirve para nada, o que el arte sirve para más que para servir de algo. O sea, es decir, el arte trasciende inclusive el propio concepto de lo utilitario. Yo con este entendimiento y pues con tanto mi proceso y lo que hago en el estudio, he generado como esta especie de, no le, pues sí, podría llamarle una especie de proceso, no metodología como tal, porque cada proceso es distinto, pero básicamente mi proceso creativo lo entiendo con esta figura, este triángulo invertido, o mm, este cono. Y de entrada el proceso lo divido en dos. Un campo de la objetividad y un campo de la subjetividad. Porque realmente pues no podemos escapar en nuestro trabajo a la subjetividad. Pero sí es importante saber en dónde entra la subjetividad. Entonces, en este proceso que yo he ido entendiendo, primero lo divido en estos dos campos, en la objetividad y la subjetividad. A su vez, dentro del aspecto objetivo, lo divido en dos partes. La primera parte, lo que corresponde a cómo nosotros nos relacionamos con algo. Es decir, cómo nos relacionamos con un cliente, cómo nos relacionamos con un producto, cómo nos relacionamos con una industria, cómo nos relacionamos con un proceso de producción, todo, y por qué está en lo objetivo, porque es simplemente el análisis de la realidad, es el objeto de estudio, es el conocer el comportamiento de un usuario. Dentro de este campo de la objetividad, uno segundo es la traducción. Esa información que yo obtengo de la realidad, del campo de estudio, comienzo yo a generar una traducción o comienzo yo a hacer una interpretación de las cosas. En este tercer momento, en donde entramos al campo de la subjetividad, es donde existe la expresión. Ahí es cuando de alguna manera se manifiesta, en este caso el aspecto gráfico, y pues lo podemos entender de esta manera. Todas esas preguntas, ¿por qué? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Tiene que ver con relacionarnos. Posteriormente, cómo moldeamos la sustancia. Y finalmente en la expresión, pues es nuestro sentido del estilo, nuestra lengua vernácula, el propio espíritu de los tiempos. Al contrario de este proceso de diseño, si nosotros tal cual invertimos el triángulo e invertimos los conceptos y de alguna manera se genera esta mezcolanza, para mí esto es el arte. El arte inicia totalmente al revés. Hay una expresión, hay una manifestación. Esta manifestación o expresión es traducida por nosotros. Tenemos contacto nosotros con esa expresión. La traducimos según nuestras propias experiencias. Y finalmente, nosotros nos relacionamos con ella como nosotros decidamos. Entonces, en ese sentido, gráficamente o esquemáticamente, así percibo al diseño y al arte. El diseño tiene que ver meramente, en este caso, con la producción, con lo utilitario, con el funcionamiento. Y pues el arte, como les comentaba, pues es más un statement o tiene que ver o inicia con esta cuestión de expresión. Y bueno, estos dos objetos que los dos son de la misma especie en el sentido de que son muebles, cada uno desde un enfoque distinto, uno desde el enfoque de diseño y otro desde el enfoque artístico. Entonces, bajo esta lógica, a mí me gusta mencionar esto, que nosotros como diseñadores no argumentamos ideas, sino que construimos un argumento. Esto también ha sido básico y clave para mí en el estudio. No pretendemos vender una idea,
no pretendemos argumentar una idea, sino que todo el proceso de diseño va construyendo de la mano con el cliente un argumento. Y por lo tanto, pues la creatividad no es sustancia, es un efecto, es un resultado. Uno no puede agregar creatividad como si fuese una sustancia. Es el resultado de algo, es el resultado de entender de cierta manera algo. Esto pues ha ido formando mi lenguaje creativo o mi lenguaje de diseño. Y básicamente lo entiendo desde estos tres componentes fundamentales. Es decir, todo lo que hago y entiendo de diseño, lo hago a partir de estos tres conceptos claves. La empatía, la simplicidad y la intención. La empatía entendiéndola como un ejercicio consciente de descubrimiento. Es decir, conscientemente me arrojo a tener la intención de descubrir algo. De cómo puedo yo conectar con el cliente al simplemente escucharlo, al simplemente pues querer descubrir qué es lo que piensa, por qué lo piensa así, por qué tomó esa decisión, qué es lo que busca. Y yo empecé a entender esto a partir de un proyecto que fue el primer proyecto que diseñé en el estudio, el primer proyecto que hicimos fue a partir de este animalito. Este animalito es un wombat, es un animal de Australia, me parece. Y el cliente lo que requería, pues era, en ese momento, pues simplemente su logotipo para un equipo femenil de tochito, que es como fútbol americano, pero con cintas, y se trata de quitar las cintas que traen en la cintura. Entonces, bueno, era un equipo femenil de tochito y era los Wombats. Pero estaban muy preocupados porque este animalito, pues, es súper tierno y ellos quisieran que tuviera más garra, ¿no? Que se viera un poco más feroz. Y bueno, al comenzar a trabajarlo, en su momento, esto tiene, pues sí, casi 13 años, y digo, me sigue gustando bastante. Generé este elemento gráfico, este wombat más aguerrido, más enfocado, y esta fue la tipografía que diseñé, una tipografía pues hecha a mano totalmente, con estos rasgos animales dentro de la tipografía. Y lo que ocurrió fue que pues le encantó a los clientes. Fue lo único que diseñé, fue la única propuesta que diseñé. Y dijeron, me entendiste perfecto, nos encantó. Entonces, cuando pasó esto, yo pensé, bueno, si esto lo hice una vez, lo puedo hacer 2 veces, 3 veces, 4 veces. El hecho de decir, solo requiero hacer una opción y me la pueden aceptar sin ningún cambio. Y pensé, ¿qué fue por qué ocurrió esto? Siendo un proceso muy, muy simple en su momento. Y lo único que pensé fue, pues simplemente entendí al 100% lo que querían. Ahora, ya estos memes son un poco viejitos, pero sigue ocurriendo el hecho de que pareciera ser normal que realmente el cliente nunca te lo acepta a la primera. Y que si el cliente te lo acepta a la primera es como súper extraño, ¿no? Y hoy día que nosotros pues tenemos tantos años trabajando únicamente bajo una propuesta y el 90% de las veces se queda esa propuesta y el otro 10%, o bueno, y el otro 5% son ajustes sobre esa propuesta y el otro 5% ahí posiblemente sí hay algún cambio, pues cuando veo que esto es sorprendente, yo pienso que pues pareciera ser que no sabemos qué es lo que estamos haciendo. O sea, si sorprende que lo acepten, entonces pues, sería como, ¿qué no estamos entendiendo? ¿O por qué nos sorprendería? ¿O le estamos atinando?
y por eso hacemos 3, 4, porque no estoy seguro que le guste esta, y si no le gusta esta, le puede gustar esta. Y esta dinámica para mí también se ve reflejada en estas manifestaciones de estas páginas, ya sea de Instagram, Facebook, que suben este contenido haciendo mofa o burlándose de los clientes y de cómo perpetúan esta como relación de pelea o de lucha entre clientes y diseñadores. Y existen este tipo de cosas como el cliente nos dice que hagamos el logo más grande y eso es terrible, o cosas como esto, ¿no? De aquí manifestando que el cliente no me regrese el diseño tan chulo que hice. Y esto, bueno, pues por un lado puede ser gracioso y aquí pues ya tal vez me veo un poco como el viejo amargado que pienso, pues no es gracioso porque es preocupante. Por un lado perpetúa un poco esta imagen infantil que tenemos los diseñadores, esta imagen de poca seriedad y cosas como esto de dejándole a la suerte que no me regrese el diseño, como si no estuviera en nuestro control. Este diseño tan chulo que hice, como si fuese inclusive pues nuestro diseño, porque realmente no es nuestro diseño, es el diseño de un cliente que está pagando. Entonces, esta perspectiva a mí me ha ayudado a romper esa barrera entre cliente y diseñador. Esta es una ilustración que hice de esta persona viéndose a sí mismo y lo diseñé a partir de leer o de conocer un concepto que se le llama la visión ombligocéntrica del diseñador. Es esta visión en donde nosotros como diseñadores solo nos vemos a nosotros mismos. Solo estamos pensando en que si esto que haga me guste a mí, esta es mi idea y le tiene que gustar al cliente, y si no le gusta al cliente, el cliente está mal, y el cliente no sabe de gustos, o el cliente tiene mal gusto. Entonces es esta visión ombligocéntrica. Este cuate, Guillermo Brea, también diseñador, tiene un artículo que se llama El muro de los lamentos. Creo que se llama El muro de los lamentos de los diseñadores, en donde él habla acerca de esta actitud victimista que tenemos los diseñadores. Y él hace una lista de aquellos lamentos que son los más comunes entre el diseñador. Como por ejemplo, el cliente siempre acepta la peor opción. Y él hace un contralamento o él hace una respuesta que hace que nos cuestionemos ese lamento, porque él pone, ¿y quién diseñó en primer lugar 3 propuestas? ¿No? Entonces, de alguna manera es responsabilizarnos por las acciones y por ver más allá de esta visión ombligocéntrica. Y en lugar, pues, de estar viendo del cliente hacia nosotros, pues más bien tener una visión arrojada hacia el cliente, es decir, empatía. Este señor Milton Glaser, que fue el que diseñó la imagen de I Love New York, que ya me parece que murió hace un par de años, tiene un muy buen libro, también se los recomiendo mucho, que se llama Conversaciones con Milton Glaser. Es una entrevista. Tiene esta frase que me gusta mucho: lograr salirte con la tuya es menos deseable que resolver el problema. Y en este sentido, pues, el entender la empatía desde este ángulo, a mí como diseñador me permite tomar decisiones informadas y conscientes sobre cómo actuar, sobre qué pasos tomar en un proyecto de diseño, con toda seguridad de que no solo es lo que busca el cliente, sino que le va a gustar, va a hacer sentido y va a funcionar.
En este caso, la empatía a mí, en términos generales, me da entendimiento. Y esta frase me encanta, que es mía. No le hagas caso al cliente, entiéndelo. Esto también para mí es fundamental, o sea, se convierte en otro proceso de diseño en el momento en el que esto comienza a hacerse o se empieza a tener esta perspectiva. Y de alguna manera esto en el estudio se ha convertido como en una especie de superpoder, y es muy común que lleguen clientes que han trabajado con otros diseñadores de la ciudad y generalmente llegan expresando que sí, es muy bueno, pero solo quiere hacer lo que le gusta. O sí es muy bueno, pero no entiende que este proyecto va de otra cosa. Entonces, de alguna manera, a nosotros no nos eligen meramente por el trabajo que hacemos, sino por cómo lo hacemos. Inclusive, yo diría que la mayoría de nuestros clientes nunca han visto nuestro portafolio. Y más bien, desde el momento en el que yo me arrojo en una entrevista a dialogar con el cliente y que ahí es donde cierro el proyecto, ahí se dan cuenta de cómo existe otro tipo de diálogo en donde no estoy hablando de diseño, sino que estoy interesándome al 100% por su proyecto. El segundo elemento, la simplicidad, pues bueno, es un concepto complejo y amplio, pero lo defino de esta manera o lo voy sintetizando de esta manera. Este otro señor, diseñador japonés, Ken Yahara, que también tiene un libro que es fenomenal, se llama Designing Design, que también lo recomiendo demasiado. Eh, en este libro él habla acerca del concepto de simplicidad, no solo desde el aspecto cultural, desde Japón. En términos generales, o algo de lo que menciona ahí que es interesante es, simplicidad no es minimalismo. Minimalismo es una adaptación occidental gringa que se hace de la simplicidad y que simplemente, o que de manera superficial obedece a una estética. Pero la simplicidad no es estética, la simplicidad es entendimiento. Este es el libro que les comento. De verdad es extraordinario. Y en este libro él habla de cómo el concepto de simplicidad pues proviene de la propia ceremonia del té. Y sin entrar tanto en la historia de cómo se desarrolla la ceremonia del té, algo de lo más relevante es cómo de lo que va la ceremonia del té es de hacerlo más con lo menos, o cómo con los menos elementos posibles se puede influenciar lo más posible dentro de esta ceremonia. Él lo define de esta manera: la conciencia de quienes la comparten por un tiempo se vuelve tan receptiva que el más mínimo ingenio engendrará en sus mentes la imagen más rica. Él explica cómo en este entorno en donde únicamente se encuentran dos personas, simplemente al agregar unos cuantos pétalos en un plato con agua, puede llegar a generar esta sensación de que estás debajo de un árbol de cerezos, o el movimiento del agua puede hacerte sentir que estás en el propio mar. Ahora, esto, por supuesto, es metafórico, pero esto ocurre en el sentido de que por ser un ambiente tan vacío, el mínimo de producción o el mínimo de los elementos puede impactar de una manera tan significativa. Volviendo a hacer alusión a John Maeda y su libro de las 10 reglas de la simplicidad, que es pues otro gran libro que les recomiendo. Él lo trata de esta manera, que básicamente se trata de sustraer lo obvio y añadir lo significativo. Digamos cómo nos deshacemos de toda esa paja, y en la medida en que lo que tengamos sea lo menos, pero no lo menos en cantidad,
sino lo que realmente es significativo, lo que realmente tiene sentido, lo que realmente impacta. Y él lo entiende de esta manera, y también esto es algo que a mí en el estudio me ha ayudado a entender tanto las cosas, siempre en todos los proyectos preguntarnos esto. Por un lado, ¿qué tan simple podemos hacer algo? ¿Y qué tan complejo tiene que ser algo? Esto no podría ocurrir al revés, ¿no? No haría sentido que nos preguntáramos en un proyecto, ¿qué tan complejo lo puedo hacer? ¿O qué tan simple tiene que ser? El propio proyecto nos va a responder estas preguntas. ¿Y en función de qué? O sea, ¿qué tan simple lo puedo hacer y qué tan complejo tiene que ser? Depende de los fines. Vuelvo a Norberto Chávez, que él menciona esto. El diseño no tiene principios, tiene fines. Y esto también es algo que para mí ha sido fundamental. No puede tener principios porque todo depende de los fines. Esos fines son los que van a dictar qué tan simple algo puede ser y qué tan complejo algo debe ser. Y es por eso que no puede tener la misma estética, aunque todo lo percibamos desde la simplicidad. Este otro señor que también espero que conozcan, Dieter Rams, uno de los, todavía vivo me parece, de los diseñadores industriales o de objetos pues más influyentes del siglo XX. Él aparece en un documental que también les recomiendo muchísimo que se llama Objectify. Es un documental que habla acerca del diseño de objetos. Y en este documental él en una escena está en su casa y está podando un bonsai, los arbolitos estos pequeños, lo está podando y él menciona que el diseño es cómo cortar las suficientes hojas o el suficiente follaje como para que un ave pueda volar a través del bonsai. Para mí eso se me hace extraordinario, el cómo define, cómo el diseño pues tiene que ver con lo que es suficiente. No es más, no es menos, es suficiente respecto a un fin. En ese sentido, para mí la simplicidad justo me da eso, el entendimiento de lo suficiente. La simplicidad es una manera de entender las cosas que te permite que se vean como sea, siempre y cuando haya, y esto me lleva al último elemento, siempre y cuando haya una intención. Siempre tenemos que tener clara una intención. Este señor este es un cliente nuestro, que ha sido de nuestros clientes ya, que se ha convertido en amigo. Con él ya hemos hecho unos 4 proyectos más o menos. Y con él yo he tenido pues un diálogo en donde pues ya no, como les digo, ya no somos cliente-proveedor, sino que pues ya somos cuates y hablamos de estas cosas constantemente. Y en alguna ocasión que estábamos haciendo un trabajo con él, le mando yo un diseño de un arte publicitario, y él me menciona, oye, Jano, está muy simple. Otra manera de decir que le falta diseño. Entonces, cuando me dice que está muy simple, yo le pregunto, ¿y simple es malo? Y él me dijo, no, pero como que le falta intención. Entonces, cuando me dijo él eso, para mí fue como tan revelador, porque pensé, claro, él me acaba de dar la respuesta a esto y pensé, sí, sí es cierto, le falta intención. Esto también es algo que les recomiendo muchísimo. En el momento en el que alguien les exprese que le hace falta diseño, ustedes hagan de cuenta que les está diciendo, le hace falta intención. Y ustedes pregúntense, ¿cuál es la intención de esto que estoy haciendo? Y posiblemente
sí le está faltando intención o se está dejando de lado eso. Entonces, si el cliente menciona que le hace falta diseño, posiblemente lo que quiere decir es que requiere que sea más visible la, el copy que dice 2 por 1. Y tal vez nosotros habíamos perdido de vista que lo importante era la promoción y no un gráfico. Estas son imágenes de, él tiene, uno de sus proyectos es un restaurante. Estos eran unos artes que él estaba trabajando con un equipo de personas de redes sociales. Y esto fueron, y bajo este entendimiento comenzamos a trabajar sobre estos materiales, en donde justamente al analizarlos, pues yo le preguntaba esto, ¿no? O sea, o me preguntaba esto, ¿qué intención tienen estos artes? ¿Su intención es mostrar el producto o su intención es hacer súper interesante la tipografía y por eso la tipografía se adapta a la curvatura del plato y a la curvatura del elementito este para cortar la pizza? O veía también esto y decía, ¿cuál es la intención de este arte, de esta bebida? ¿Es la bebida? ¿Es la tipografía tan característica? ¿Es la tipografía que tiene este desgaste? ¿O este del lado derecho? ¿La intención es la fotografía? ¿Es la palabra? ¿Por qué apasionada la ponen con esta tipografía? Y yo lo que veo aquí precisamente pues es una falta de intención bajo un mal entendimiento del diseño, en donde lo que aquí veo es esfuerzos de una persona por querer hacer algo que se vea diseñado, pero finalmente no tiene ninguna intención. Y parte de esto y de lo que yo hablaba con este cliente, porque no solamente nos involucramos con el tema de diseño, sino que nos involucramos en esta consultoría de marca. Y algo de lo primero que yo le mencionaba es, hay que entender que la fotografía de producto es un elemento de marca, no es un fondo nada más al cual ponerle letras. Yo le decía, esta fotografía de la derecha es muy buena, no tiene ningún caso que se ensucie con este texto. Entonces empezamos a generar cosas como esto, definir un lenguaje fotográfico, definir una intención en donde si la del lado izquierdo busca hablar de este aspecto fresco de todos los días, pues lo proyectamos con los granos de café. Y si del lado derecho o si lo que queremos es mostrar simplemente un platillo y lo rico que puede ser, pues componemos o hacemos una composición mucho más intencionada al puro producto y complementando con recursos de marca que diseñamos, como este, que es un tagline o un claim de marca, convivir sabe rico, y simplemente es un aspecto complementario. O se empezó a hacer esto, un mejor entendimiento acerca de si en este caso se quiere expresar información, pues se genera un editorial, se definen ciertas reglas en cuanto a la tipografía, en cuanto a los tamaños, y en este caso la fotografía o el producto pasa a un segundo plano y de ahí pues que no se vea completo, o simplemente este en donde se busca el gran talle y lo rico que se puede ver este platillo al simplemente tener un lenguaje de fotografía bien definido que proyecte esta calidez, esta sensación de hecho en casa. Y vuelvo al ejemplo del mal entendimiento del diseño, en donde podría parecer que esto tiene mucho diseño, cuando realmente esto es lo que tiene mucho diseño, porque tiene mucha intención. En este caso, para mí la intención pues es igual a calidad. Y esto también es bien importante para mí, el lograr como diseñadores entender lo que es la calidad, lo que tiene calidad y lo que no tiene calidad. En ocasiones a mí me parece que se puede ser un poco flexible en este sentido
y ocurren estas cuestiones como, pues todo está bien o cada quien. Yo prefiero entender para mí qué es calidad y básicamente para mí en términos visuales, la calidad es el conjunto de decisiones conscientes, coherentes y consistentes respecto a un fin. Mientras haya esto, se puede ver como queramos. Y si hay la intención y hay una decisión consciente de que algo se tiene que ver como si fuera un garabato hecho por un niño de 3 años, eso va a tener calidad, porque va a obedecer a un fin, va a ser consistente con un concepto y va a ser o va a surgir a partir de una decisión consciente y no de la arbitrariedad. Y por lo tanto va a tener calidad, sin que eso se vea como pues, algo súper complejo. Entonces, estos tres conceptos que de alguna manera han moldeado mi lenguaje de diseño, la empatía, la simplicidad y la intención, a mí me ha dado entendimiento, el saber hasta dónde es suficiente y finalmente generar algo de calidad. Y por eso me gusta definirlo de esta manera, a mí al diseño, ¿no? O entender que el diseño no es crear, es descubrir. Y de ahí que nuestros proyectos se puedan ver tan distintos, en ocasiones es algo muy sintetizado, muy puro, como este caso, en donde lo que se busca es algo totalmente asociado a esta idea casi de una marca transparente, una marca de performance, y en ocasiones podemos hacer algo súper folclórico, en este caso un mezcal de aquí de la ciudad donde vivo, en donde jugamos, o en el estudio jugamos mucho con entender el contraste, no solo el contraste de color en cuanto a esta portada de producto totalmente monocromática y este acento de color, pero por la parte de atrás es totalmente folclórica en sus elementos gráficos, cada una con fines distintos, o cosas como este proyecto que fue el rediseño de marca de una farmacia, una botica, que tiene más de 300 productos, y el primer reto en este proyecto fue saber que el proyecto no era rediseñar las etiquetas, porque cuando el cliente llega conmigo y me menciona que requiere rediseñar las etiquetas y le pregunto que cuántas tiene y me dice que 300, le dije, no te va a alcanzar para que me pagues 300 etiquetas, pero lo bueno es que no me tienes que pagar eso porque esa no es la solución. La solución es que generemos un sistema gráfico adaptable a tus necesidades y que básicamente tiene que ver con las proporciones de tu producto y de tus condiciones de generación de producto. Y que en este caso, pues básicamente generamos un sistema gráfico basado en dos proporciones, una horizontal y una proporción vertical. O podemos hacer cosas como estas que son unos chocolates, unas barras de chocolates que me pareció buena idea ponerla después de este proyecto de esta farmacia, porque algo que nos comentaban mucho cuando publicamos este proyecto es que nos decían que parecían cajas de medicina, cosa que yo no tengo ningún problema con eso porque me encanta el diseño de las cajas de medicina. Y sí, sí diría que tienen ese componente, tienen un componente editorial importante, que es justo lo que tienen las cajas de medicina. Y también si algo tienen las cajas de medicina es el código de color y cómo es que se utiliza en sintonía la información. De igual manera hicimos esto, algo muy simple, muy editorial, pero con este elemento gráfico que lo contrastara y que le agregara este aspecto de peculiaridad o de singularidad. O en ocasiones que utilizamos el color,
pues de una manera mucho más evocativa, es decir, cómo podemos utilizar el color en el caso de un producto, no solo también para hacerlo bien singular, sino también para generar de alguna manera algunas sensaciones, en este caso, algo que no queremos que se vea tan médico o tan tecnológico, sino que sea más relajado en su constitución. Y cómo también utilizar el color en productos que requieren ser muy contundentes, como en este caso un proyecto de pegapiso o una especie de cemento, o en ocasiones que somos nuevamente muy sintetizados, más hacia un aspecto de casi elegancia. Esto es un despacho de arquitectura, y cómo los elementos gráficos pues se llevan al mínimo para que se relacionen totalmente con un lenguaje arquitectónico que pues en este caso corresponde al del despacho, pero de igual manera también como este aspecto de simplicidad lo podemos implementar en un producto de consumo como es este proyecto de un vino tinto, bueno, un vino tinto, vino blanco, vino rosado, en donde al simplemente tener este lunar de color y al separarnos de una estética generalizada de los vinos muy tradicional, generando algo más editorial, en el estudio le ponemos mucho peso al tema tipográfico, pues se genera algo totalmente singular en su nicho y pues que destaca totalmente. En ocasiones podemos hacer cosas más atrevidas o más disruptivas, en este caso cuestiones asociadas a un tema de arte urbano, pero también cómo podemos llevarlo hacia algo muy tradicional, muy elegante, muy purista, de mucho tiempo. O uno de los proyectos más recientes, un spa de una experiencia bastante high-end, y cómo desde el lenguaje fotográfico, que también es algo que desarrollamos en el estudio, eh, toda esta atmósfera, toda esta identidad, pues tiene este sentido, sí, de simplicidad, muy evocativo, pero al mismo tiempo muy expresivo desde la propia arquitectura del lugar, y cómo pues también podemos hacer cosas totalmente expresivas, visualmente muy contundentes, el tema de color también en toda su expresión. Y pues básicamente, como ven, no tenemos un estilo gráfico, sino tenemos una manera de entender el diseño y un proceso de diseño. Y me gustaría terminar con esta frase: las reglas no amenazan el pensamiento creativo en matemáticas, la gramática y la ortografía no impiden la escritura creativa, la coherencia no es antiestética y una idea visual bien expresada tiene la misma belleza y elegancia que un teorema matemático o un soneto bien escrito. Y pues bueno, terminé. Muchas gracias. Buenísimo, Jano. Oye, nos hemos quedado encantados. Yo me he quedado con cada diapositiva atento a tratar de asimilar lo más posible todo lo que has dicho, pero súper claro, súper interesante, muy puntual también y muy didáctico, porque creo que eso es también muchas cosas de las que nosotros nos nutrimos, ¿no? Como diseñadores para poder empezar a entender y mejorar nuestros procesos y ver cómo defender ciertas cosas, ¿no? Que muchas veces nos preguntan los clientes y entendernos sobre todo a nosotros mismos, ¿no? Entonces, Claro, creo que eso es fundamental para nosotros que estamos, creo, a cualquier edad, también esa búsqueda de preguntas como si es que el diseño es arte, ¿no? O no lo es, ¿no? Lo interesante de estas charlas que hemos tenido ya es que hemos tenido justamente diferentes perfiles y cada uno de ellos, ¿no? Han defendido a veces una postura u otra, ¿no? Y es rico justamente encontrar esas diferencias, ¿no? En cuanto a si es posible o no, no catalogarnos de un lado o del otro, ¿no? Entonces, a mí me parece genial todo lo que nos has presentado hoy. Y vamos a ir con algunas preguntas. Yo tengo por ahí algunas preguntas porque seguramente los chicos primero están
felicitándote acá a todos. Sí, ya ve, muchas gracias. De verdad que aprecio mucho los comentarios. Y van a estar seguramente ahorita soltando algunas preguntas. Yo tengo una por ahí, ¿no? Bueno, para empezar, digamos, ¿no? Nos has contado de hay muchos libros, siento que eres una persona que está justamente en esa búsqueda de conocimiento y de poder encontrar justamente esa frase precisa, ese momento que de alguna manera se quede dentro tuyo y se impregne para luego llevarlo, digamos, o que salga o brote de pronto en algún proyecto, ¿no? O sea, ¿qué tanto crees que justamente un diseñador debe de andar en la constante búsqueda de esa inspiración, ¿no? Para con los proyectos. O sea, ¿has visto ese cambio en el tiempo justo contigo? Sí, mira, yo creo que, y vuelvo a la frase inicial, ¿no? Tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Eh, Puedo hablar por mí en cuanto a que por mi propio rol en el estudio, en donde yo tengo estos diálogos con el cliente, yo desarrollo la idea conceptual, pues de alguna manera esta búsqueda constante, no solo de conocimiento, sino de perspectivas, de posturas, pues me ayuda a tener herramientas argumentativas respecto a cómo yo puedo proyectarme más que un diseñador gráfico con un cliente, sino con un diseñador como un diseñador como tal. O sea, me gusta la idea de que ser diseñadores es una manera de pensar, Ujú, es una manera de ver el mundo, es una manera de hacer las cosas. Y mientras eso se lo podamos proyectar a un cliente, él nos va a otorgar toda su confianza. Porque su confianza no nos la va a otorgar por lo que gráficamente desarrollemos, porque realmente lo que gráficamente desarrollemos está sujeto a su propia interpretación de lo que le gusta o no le gusta. Pero el que él se dé cuenta que nosotros podemos tener un entendimiento hacia él es lo que le dará seguridad. Entonces, en mi caso, ha sido fundamental. Hay diseñadores o hay perfiles de diseño que sí, digamos que sustentan todo su trabajo en su gráfica. Y digamos que para mí son diseñadores que se hacen como diseñadores de firma, por así decirlo, en donde un cliente directamente los busca porque buscan ese estilo en particular. Y ahí es otro tipo de entendimiento, no es el mío. En ese caso, yo creo que así debe ser. Yo en un momento me di cuenta que no era mi camino, porque me di cuenta de cuáles son mis debilidades, cómo pues yo podía ser muy bueno ilustrando, pero pues conocí a alguien mejor, ¿no? Entonces, y además porque pues yo dejé de ser un diseñador en mi propio estudio y me convertí pues en el director de diseño y en el fundador. Entonces, para mí sí ha sido fundamental. Sí también tiene que ver con que yo soy muy o un tanto purista en ese sentido. Eh, sí me gusta citar, luego yo les digo en las presentaciones, les digo, les voy a poner puro viejito, ¿no? Porque siempre hago referencia a puro viejito y a mí lo que me empezó a ocurrir, digo, como ves, alargo un chorro las respuestas, pero no, está bien, dale. yo en la universidad me la pasé muy bien, siempre me fue bien, pero realmente lo que yo hice en la universidad fue divertirme. Entonces, cuando salgo de la universidad y a los pocos años pongo el despacho, me di cuenta que realmente es cuando tenía que comenzar a estudiar. Entonces, hasta que yo inicié con el despacho, fue que empecé a leer autores y a Ujú. clavarme mucho o a hacerme más nerd hasta que salí. Y yo me daba cuenta que, pues, habían cosas que se dijeron en los 80s y en los 90s y que de repente me encontraba alguien en Instagram que lo estaba diciendo como si fuera la primera persona que lo descubrió. Y yo me daba cuenta que Milton Glaser lo había dicho en el ochenta y tantos. Claro. Entonces, de ahí como pues sí, mi amor un poco
a referenciarme constantemente. No, sí, es súper poder llegar también a ese nivel de poder entender a los grandes autores, ¿no? A aquellas personas que nos precedieron, ¿no? Porque en ellos también está la respuesta de muchas cosas que quizás, ¿no? No dejan dudas hasta existenciales, ¿no? Entonces, Sí, esto que, por ejemplo, dijiste, ¿no? Es algo simple o le falta intención, es casi como un haiku, ¿no? Es casi como un mantra, me lo voy a llevar yo, ¿no? Te agradezco mucho por eso, justamente que nos hayas dado, ¿no? Para poder pensarlo, ¿no? Y me parece súper, súper rico, ¿no? Porque otra parte que me pareció súper linda de la presentación es cuando hablas de que el diseño no es crear, es descubrir. No me imagino a un escultor con un enorme mármol, ¿no? Esperando con sorpresa que pueda hallar dentro, ¿no te parece? sí, justamente en un congreso hace bastantes años Ah, que asistí y estaba exponiendo un despacho de diseño mexicano que también será bueno que... Luego te paso el contacto de esta chica, de la dueña, se llama Laura y es un estudio que se llama Menta Studio en Ciudad de Guadalajara. ¿mm? Ella mencionaba que si algo es, si los diseñadores además de ser diseñadores, somos algo, ella decía, somos arqueólogos nada más. Y yo pensé, claro, o sea, escarbamos en la mente del cliente, escarbamos en nuestra mente, escarbamos al investigar, al referenciarnos, a inspirar. Simplemente es eso, simplemente estamos descubriendo cosas. Entonces, también el hecho de esa frase cuando la menciono, que el diseño no es crear, es descubrir, para mí también da muchísima tranquilidad porque hay un peso increíble en pensar en crear. Porque es como, puta, o sea, y ya no hablé de esto en la charla porque no la quise hacer más larga, pero también hablo acerca de ciertos conceptos de los cuales yo me deshago o los cambio, como por Ujú, ejemplo la originalidad. O sea, ese es un concepto que yo pienso que más que ayudar, dificulta el trabajo de diseño. No existe lo original. ¿Qué es lo original? Y hay una presión increíble que nosotros solitos nos ponemos al querer hacer algo original, porque ni siquiera entendemos qué es algo original o cómo puede ser algo original. Y yo decido sustituir el concepto de originalidad por el concepto de singularidad. ¿Cómo hacer algo singular? Y eso es muy distinto, porque algo singular tiene que ver en sí mismo con ese objeto, no con lo que está fuera de él. Y lo original es eso, o sea, cómo todo influye a algo y en cambio lo singular, pues como no veo el exterior, simplemente veo ese objeto y desde ahí puedo influir. Entonces, bueno, uno es la originalidad, otro es esto que mencionaba de la inspiración y cómo llevarlo a otro lado, o más que inspiración, también yo lo manejo en términos de sensibilidad. Cómo nos podemos hacer cada vez más sensible a las cosas, es decir, cómo yo reacciono ante cosas, cómo yo, y eso para mí tiene que ver con el conocimiento, o sea, cómo si yo veo un objeto, puedo decir, esto se siente o se ve como la arquitectura de Luis Barragán, que utilizaba el color de cierta manera y la relación entre formas. O sea, soy sensible a eso porque tengo con qué relacionarlo. ¿No? Entonces, se me fue un poco la pregunta inicial, pero también va de cómo decido descartar ciertos conceptos que yo creo que más que ayudar nos dificultan la chamba ujú. y meto otros conceptos que creo que nos ayudan más a descubrir o a ser arqueólogos. A eso iba. Totalmente, no, totalmente. Entiendo bien tu punto, porque hablar un poco de descubrir, ¿no? También es interesante, sobre todo en una época en la cual estamos en una reinterpretación constante de todo, ¿no? O sea, la metadata, ¿no? El ejemplo más claro creo que son los memes, ¿no? Que se vuelven tan complejos después de un tiempo que ya no lo entiendes y pasa de mente en mente, generación en generación y se vuelve como que un lenguaje casi nuevo, ¿no? Yo siento Totalmente. que en parte nuestro trabajo también es hacer que este lenguaje nuevo de reinterpretación no se acomode justamente a este espacio en el cual ahora nos manifestamos, ¿no?
Sí, totalmente. Y ahí se encuentra, pues justo esto de lo que hablaba también, ¿no? Los fines y el propio contexto. Y la frase con la que terminé me gusta porque en ocasiones pareciera ser que la manera en la que expongo yo esto, Ujú. pareciera ser que deja mucho de lado como ese romanticismo creativo, etcétera. Entonces me gusta terminar con esa frase en donde habla acerca de cómo las matemáticas pueden tener encanto desde la lógica. Entonces a mí me he enamorado, por así decirlo, de encontrar el encanto en la lógica, en entender un fin, en entender un cliente, en resolver un problema. Eso es lo que hoy día para mí es lo que más me apasiona de mi trabajo. Yo, como les digo aquí en el estudio, es ya para mí el resultado es el resultado, ¿no? O sea, yo ya no tengo motivaciones hacia el resultado en el sentido de que puedo irme imaginando más o menos cómo va a ser, pero realmente me desapego de alguna manera de ello y más bien pienso, va a ser lo que el proceso te diga que va a ser. Y otra cosa importante que tiene que ver con eso, y que eso yo se lo menciono a los clientes cuando iniciamos un proyecto o cuando estoy en pláticas de iniciar un proyecto con ellos, es que hay dos tipos de proyectos. Hay unos proyectos que funcionan porque le gustan al cliente. Ujú. Ese tipo de proyectos son los proyectos problemáticos, porque ¿qué es que le gusta al cliente? Y si le gusta al cliente, él lo define. Entonces, Claro. si funciona porque le gustan al cliente, todo se va a centrar meramente en súbele, bájale, más grande, rojo, tal. Pero si nosotros lo invertimos y hacemos proyectos que le gustan al cliente porque funcionan, cambia totalmente el proyecto. Y en ese sentido, cuando nosotros trabajamos, y como yo lo digo, trabajamos sobre estrategias de marca, realmente lo que un cliente te valida es una estrategia, un Ujú. concepto. Totalmente. Ahí es donde resuelves el problema. Te va a aceptar, se vea como se vea, porque hace sentido con esto. Entonces, Exacto. ahí es donde le gusta al cliente porque funciona y no funciona porque le gusta. Entonces, también entender esas dos cosas a nosotros o a mí me permitió cambiar el tipo de proyectos en donde me desmarcaba un poco, por lo menos localmente, de otros diseñadores muy buenos, pero que de alguna manera trabajan bajo la misma estética, bajo el mismo estilo, un poco hacia su visión, esto de lo que yo llamaba la visión ombligocéntrica, y Ujú. cómo acá nos ha abierto las puertas a tener proyectos de todo tipo y sentirnos muy cómodos con hacer la imagen para un bulto de pegapiso y hacer uno para un restaurante boutique súper conceptual y que para nosotros sea lo mismo hacer algo súper narrativo, súper introspectivo y algo que requiere mucha investigación, contexto marcario, parámetros de rendimiento marcario, etcétera. Claro, es abrazar y saber de que es abrazar el proceso, ¿no? O sea, teniendo claro de que vamos a llegar a buen fin. Me haces acordar mucho en ese aspecto cuando hablamos acerca de que la carnada, por ejemplo, es para el pez y no para el que pesca, ¿no? Entonces, ¿no? Súper. Tenemos algunas preguntas por acá de KPC, no sé quién es KPC, perdón, ¿no? Dice, ¿en qué punto de tu carrera o en qué parte de tu camino das con la idea de que ser creativo está ligado con conocerse? Porque en lo particular me nutrí con la idea de que ser creativo se potencia. Sí, eso tiene muy poco. Eso, impartí un taller, Ujú. justamente un taller de creatividad para un equipo de marketing y de redes sociales, que como sabemos, ahí se encuentran muchos diseñadores y que creo que con algunas confusiones o malentendidos, entonces me contratan para dar esta charla, este taller, Ujú.
Eso fue a inicios del 2023, apenas. Y mientras hacía esta charla, pues pensaba, ¿no? Y di con esta idea apenas en este punto. Yo tengo 37 años. Puse el estudio teniendo yo 26, creo. Ah, súper joven. Ajá, y fue apenas que pensé eso. Y si indago un poco más en este planteamiento, lo hice pensando en que hace más o menos unos 5 años, yo diría que yo tengo clarísimo qué es lo que hago. O sea, Ujú. tengo clarísimo qué es lo que hago, cómo lo hago, y estoy como en ese punto en donde me siento pleno en el sentido de que no tengo dudas acerca de mi trabajo. Y me acuerdo mucho al inicio, cuando iniciamos el estudio con otros de mis socios, yo venía de una agencia digital, en particular como diseñador UX designer. Hacemos aplicaciones móviles y cosas así. Ujú. Y cuando me asocio con mis amigos, traíamos más como este rush digital. Fue justo 2014, 2015, que todo el mundo quería tener aplicaciones móviles Ujú. y estaba como este boom. Y nosotros el primer proyecto que tuvimos fue de una aplicación móvil. Y en su momento yo no tenía claridad acerca de cómo se veía un despacho de diseño de marca. Entonces hacíamos un poco de desarrollo web, diseño de aplicaciones, pero también marca, un poco de redes sociales. Y me acuerdo que una amiga que trabaja en una agencia creativa, me preguntaba, oye, ¿qué son? Y yo le decía, somos un colectivo de experiencias con diseño. Porque claro que en ese momento también estaba de moda la palabra experiencia, y que Ajá. esa es otra palabra que la gente no sabe qué significa, los que lo decimos no sabemos qué significa, yo no la digo, yo no me gusta usarla. Entonces yo decía, un colectivo de experiencias con diseño, porque colectivo se escucha diferente y experiencias, pero son experiencias con diseño. Y me decía, no entiendo qué eres. Y cuando yo se lo decía, yo mismo pensaba, no, ni yo me entiendo. Claro. Y llegó un momento cuando me fui enfocando al tema de diseño de marca y yo fui descubriendo otros despachos aquí en México que justo se veían como yo me quería ver. Me acuerdo que un día me volvió a preguntar y le dije, soy un estudio de diseño de marca. De Ujú. entrada, no soy una agencia, porque al inicio nos decíamos, somos una agencia. Entonces, no, soy un estudio de diseño. Entonces, a partir de ahí, todo empieza a tener claridad. Y es ahí cuando hago referencia a esto de que solo me puedo sentir creativo en la medida de conocerme en el sentido profesional, en cuanto a sé lo que hago, sé dónde está mi valor, sé cómo venderlo, sé lo que implica o sé el valor que tiene. Eh, y fue en ese punto donde pues llegué a esta conclusión, y básicamente es por yo sentirme, pues sí, pleno con saber quién soy yo hoy día, porque Claro. eso puede cambiar y evolucionar, pero bueno, por lo menos hoy día y desde hace un tiempo no tengo dudas acerca de qué es lo que hacemos y cómo es que lo hacemos. Claro, y justamente ahí también está la otra tarea que tenemos nosotros, ¿no? De empezar a reconocer, ¿no? Qué podemos llegar a hacer, ¿no? Y qué queremos, qué camino llevar, ¿no? Hacia dónde ir, ¿no? Y ese camino puede ser largo, corto, va a depender de uno también. Hay Sí, otra pregunta, de Romy, ¿no? Dice, hola, Jano, buenísima la charla, me encantó que compartas sobre el pensamiento más allá de lo superficial, de lo visual y obvio, todas las redes que ayudan a crear este pensamiento intencional del diseño. Gracias a los grandes viejitos. Yo tenía una pregunta, dice, justo con tu comentario de los viejitos, ¿tienes algún referente actual que tenga ese pensamiento o filosofía que esté más en contacto con el mundo de hoy? sí, yo diría, y bueno, aquí no lo puse, pero sí lo suelo poner en algunas presentaciones. Ujú. Hay un personaje eh, yo lo empecé a seguir primero en YouTube por ahí del
por ahí del 2015, Ajá. que fue él, bueno, ahorita digo quién es, él tiene un despacho en Los Ángeles, pero yo creo que él fue el primero que empezó a hacer contenido en YouTube hablando sobre el negocio del diseño. Él se llama Chris Du, Ujú, es un peloncito asiático, se llama Chris Du, tiene mucha actividad ya también en Instagram, y él fue el primero que en la actualidad hablaba sobre el negocio del diseño, cosa que, o sea, yo creo que es de donde más cojeamos los diseñadores, entender el negocio del diseño. Entonces, él fue de los primeros que empezó a tener claridad respecto a eso y se convirtió como en mi maestro sin que él lo supiera. Y a él le aprendí tantas cosas respecto a cómo vender tu trabajo, cómo relacionarte con el cliente y ujú, también, y él me llevó a otro, también actual, que tiene un libro que también se me hace que me cambió totalmente la manera de entender el negocio del diseño. No recuerdo el nombre del autor, pero el libro se llama El Manifesto para Ganar sin Pichar, o en inglés se llama The Win Without Pitching Manifesto. Y literalmente es un manifesto de ujú, cómo reentender cosas del negocio del diseño en función de que, pues, no solo puedas darle más valor, sino que tengas objetividad en cuanto a cómo cobrarlo, por ejemplo, o cómo reentender ciertas cosas, como por ejemplo, uno de los puntos de este manifiesto es muy claro. Él dice, si antes presentabas para vender, ujú. ahora lo vas a hablar nada más. Entonces son cosas como, ay, güey, pues, pero ¿cómo voy a vender si no enseño mi portafolio y si no presento y este es mi proceso? Y son cosas que si las vas haciendo, sí va teniendo resultados. Cosas como esta que yo les comentaba, en donde en una primera conversación, Ujú, lo que antes presentabas, seas capaz de verbalizarlo. Y algo que él menciona ahí es, otro acto de diseño es verbalizar el diseño. Y creo que eso también es algo de lo cual cogemos los diseñadores, no somos capaces de verbalizar el diseño. En el momento que verbalizas el diseño, empieza a haber precisamente otro tipo de relación con un posible cliente. Entonces yo diría que ese Chris Du y otra persona de este libro, Win Without Pitching Manifesto. Esos son los super... Claro, Chris Du, buenazo, sí, sí, pues es él. Y no me acuerdo quién más, pero pues seguramente, seguramente por ahí hay más. no, dejas tu lista y luego cuando te acuerdes para poder pasársela a los chicos. Sí, yo te paso una lista por mail, Genaro, sin problema. Buenísimo. Hablando un poco más acerca del lugar donde estás ahora. Es una pregunta que yo he querido hacerle a todas las personas que han venido de otros países, así. ¿Cómo ves el diseño en el México actualmente, ¿no? A grandes rasgos, con tus palabras. Eh, no sé, algo interesante para mí sería ponerlo en referencia a qué. Por ejemplo, hace un par de años fui a un congreso en Chicago. Es un congreso que se llama Brand New. No sé si conocen este blog Sí, de diseño que se llama Brand New mm, o Under Consideration, creo que se llama. sí, Y tienen un congreso que se llama Brand New. Entonces fui ahí. Ah, que de hecho ahí estaba este Richards de East Creative, ahí de Perú. ajá. Desde ahí nos conocemos sí, y bueno, y pues, siendo un congreso donde hay personas de muchas partes del mundo, expuso Iván García, dueño Mm, de Futura, acá en México, también de los top 5 de todo el país. Y yo recuerdo que fue como de los más aplaudidos en todo el Congreso porque se sentía súper distinto. Y yo creo que es lo mismo lo que pueda sentir un contexto gringo, por ejemplo, respecto a
un mexicano o hablando en general en Latinoamérica, Ujú, que lo sienten tan ecléctico, lo sienten muy distinto porque pues el diseño gringo tiene toda una herencia corporativa. ujú, Realmente acá en México fue así, porque acá a México pues llegaron muchos diseñadores de la escuela modernista y, y corporativa, y fue hasta, yo diría, principio de los 2000 que se detona como una nueva escuela en México de proyectos o de diseñadores que yo denomino como boutique, ujú. que de alguna manera eran diseñadores que ya podían hacer identidad gráfica para un pequeño restaurante y ya no simplemente era para un gran corporativo. Entonces empiezan a nacer todos estos despachos importantes y, y creo que la naturaleza de un proyecto boutique pues es que puede ser más ecléctico, no obedece a fines tan rigurosos como proyectos corporativos. Entonces visualmente se hace muy rico en cuanto a referencias, como por ejemplo lo que veíamos con Daniel Barba, o Ujú, sea, con claro. referencias de todos lados y, y también por el tipo de ciudades en donde nacen, pues demasiados restaurantes, demasiados bares, cosas así como proyectos de ese tipo. Y yo creo que de repente llegó a un punto sobresaturado, que de repente era como hay muchísimos despachos de diseño y, y es curioso porque ya también hoy vemos cómo estos despachos que iniciaron 2006, 2007, Ah, se detienen, no mueren, o más bien los despachos de ahora eran diseñadores que trabajaban en esos primeros despachos y, ¿hay una transición y ahora, sientes? mande. ¿Hay una transición, quieres decir? No sé, fíjate que no había pensado en eso. Yo creo que cada vez se hace más, no sé si la palabra es multidisciplinario, no Ah, tanto multidisciplinario, sino que cada vez se entiende más desde los distintos puntos de manifestación de una marca. O sea, ya es muy evidente que lo de menos es el logo, pues, ¿no? O sea, cómo influye, por ejemplo, también esto que mencionaba del lenguaje fotográfico, ¿no? Cómo la fotografía tiene que ser un elemento de marca y cómo un lenguaje fotográfico es importantísimo en estos sistemas gráficos, que creo que yo lo vería ahí como en que cada vez más se habla de sistemas gráficos, que es algo que yo procuro hacer mucho acá en el despacho, hablar ujú, de sistemas de identificación y comunicación visual a través de estrategias de marca, con enfoque funcional y perspectiva holística. Eso digamos que es mi definición del estudio y que de alguna manera es eso, como verlo de manera holística. ujú. Eh, yo creo que yo creo que ya está bastante democratizado en el sentido de que ya se sabe que cualquier persona que pueda tener un emprendimiento sabe a dónde acudir, sabe que lo requiere. Creo que eso ya está totalmente normalizado. Pero bueno, claro que no en el sentido de que pues, sigue siendo un servicio o un commodity pues de cierto costo, ¿no? O Ujú, que ahí ya entrando pues como a temas más sociales, etcétera. claro. Pero para hacer corta la respuesta, la verdad es que no tendría claro cómo, cómo en qué punto está ahorita. O sea, creo que hay de todo y no es muy fácil descifrarlo. Claro, igual, o sea, desde mi perspectiva, o sea, claramente veo que hay una gran herencia cultural y se reconoce fácilmente que se trata al menos de incluir ciertos códigos, ¿no? Que son más urbanos quizás,
muy, muy arraigado en la cultura mexicana y eso me parece fabuloso. Nosotros creo que también estamos tratando de ir por ahí en algunos aspectos, ¿no? Y es genial. Tenemos otra pregunta, perdón, de Sí, sí, sí. Polo. Dice, muchas gracias por la charla. Aquí mi pregunta, todas estas enseñanzas y características que has ido asimilando a tu práctica como estudio, ¿sientes que ya son perennes, inflexibles al cambio con el tiempo o consideras que hay espacio para seguir autoconociéndose con cada cliente? No, definitivamente esto debe ser cambiante. Mm, Algo que hace poco hablaba con mi novia era que hay que tener cuidado con estas frases cortas, ¿no? Yo le decía, creo que la naturaleza de las frases cortas es que son insostenibles, ¿no? ujú, Entonces hay que tener cuidado con eso. Y en ese sentido, constantemente debe haber apertura al cambio. Y algunas de estas ideas o conceptos, pues pueden ser como un punto de partida para ir construyendo sobre ellas, ujú, más que ser como monolitos estáticos. En algún momento se van a convertir en una piedra a la cual tú arriba le vas a poner otra, ¿no? ujú, Entonces yo diría que una buena actitud ante ello es que se vea así, de manera flexible. A veces yo peco mucho de ser como muy pragmático en ese sentido, pero sí siempre hay que tener cuidado con esas frases como máximas, ujú. eh, estar abiertos a modificarlas o a reentenderlas en la medida en que pues tu propia vida y tu propio quehacer te lo vaya exigiendo. Y, y bueno, pues son algunos, digamos que estas son algunas de las frases que hoy constituyen como mi entendimiento de mi chamba, pero posiblemente y por alguna razón más adelante algo pueda cambiar. Ya lo he hecho. O sea, en algún momento, no sé, pensaba, mmm, no sé, no se me viene algo a la mente ahorita, pero sí, yo creo que siempre hay que ser flexible, hay que utilizarlas con pincitas. Eso. Buenísimo. Mira, otra parte, gracias, Jano. Hay una parte que me encantó dentro de todo lo que hemos visto, ¿no? Cuando hablaste del factor ombligocéntrico, ¿no? Del diseñador, ¿no? El poder darle significado a un mensaje puede llegar a ser más complejo también, ¿no? Me hace acordar algo que siempre, justo decía a veces Romina, ¿no? Cuando hablaba de dejar de romantizar el diseño en la enseñanza, ¿no? Quizás verlo como un oficio, como una ciencia y así ayudarnos a entender mejor lo que hacemos realmente. Sí, este esquema que hice, este triángulo invertido, justo lo hice cuando me contrataron para dar este taller. Y para mí se ve se ve muy simple, muy básico, pero cuando lo estaba haciendo yo pensaba, este es el resultado de 10 años que he estado pensando estas cosas y por fin logro manifestarlas gráficamente. Totalmente. Y para mí fue algo tan revelador el poder plasmarlo gráficamente porque a su vez yo se lo puedo exponer a mi equipo. Y justamente para mí el entender cuál es la relación entre lo objetivo y lo subjetivo de lo que hacemos es fundamental. O sea, porque yo lo que creo, por lo que he leído, por lo que conozco, no puede ser ciencia lo que hacemos, no tendría el rigor científico, no lo puede tener. Ujú, El componente humano y el componente subjetivo es muy fuerte, ahí está. Yo creo que hay que saber, y vuelvo a lo mismo, dentro de mí, de lo que yo hago en el tema de diseño de marca, identidad visual, para mí es fundamental saber cuál es el momento de la subjetividad. No, no ujú, puede ser arriba, no puede ser antes, ¿no? O sea, entender cuál es su rol y en dónde está y para qué nos ayuda. Y esa relación entre lo objetivo y lo subjetivo, pues es parte también de cómo yo logro tener cierta claridad y cómo podemos sentirnos cómodos con ciertas cosas, como por ejemplo, llegado el momento en un proceso de diseño y que el equipo de trabajo me puede decir, oye, pues es verde o rojo, es el que quieras, ya no importa, ujú. ya se aterrizó,
lo objetivo. Lo que se tenía que analizar de manera objetiva ya se analizó y llegamos invariablemente a la subjetividad. Y en ese caso es como quieras, ya tú decides, ya es libre. Pero Ujú. eso no puede ocurrir arriba, ¿no? Uno no puede decir, oye, voy a hacer el rediseño de una universidad. Investigo el contexto marcario universitario o de productos de skincare. El que quieras. No puede Ajá, ser así. No es el que claro. quieras. Ahí no hay subjetividad, ahí hay objetividad. Ujú. Entonces, con esto que mencionabas de la ciencia, yo creo que, pues bueno, no se puede, no es ciencia, no estamos en ese ámbito, pero creo que la relación entre lo objetivo y lo subjetivo es, es tan mágico. Por ahí alguna vez vi una frase que decía que el diseño es tan especial porque es la única disciplina que mezcla la inteligencia con la belleza. Entonces, justamente ahí está eso, Ujú. lo objetivo de la mente y la estética desde lo bello. O sea, esas dos cosas en conjunto para mí es increíble. Totalmente, totalmente. Creo que coincidimos, ¿no? Te he encontrado, digamos, tu yin yang, ¿no? Entonces, me parece. Sí, Listo, Hanna. Entonces, bueno, hemos completado ya la charla hoy día. Me gustaría seguir quedándome contigo y hablando muchísimo más. No, ya tendremos oportunidad seguramente. Te agradecemos infinitamente por estar hoy día, por compartirnos tanto. No, creo que todas las personas quienes han estado hoy día también están muy contentos con lo que nos has dado y nada, no, te digo, en el momento que quieras venir a Perú, ¿no? Bienvenido seas, ¿no? Estamos aquí para abrirte las puertas de los estudios, ¿no? Quienes somos parte del colectivo y de encontrarnos con las personas que también están alrededor del proyecto. buenísimo, pues muchas gracias a ti, Genaro, y de verdad a todas las personas que están por aquí. De verdad, muchas gracias por quedarse, muchas gracias por las preguntas, por los comentarios, de verdad lo aprecio, de verdad los estuve aquí leyendo, veo aquí las cámaras, de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues les deseo lo mejor en lo que estén haciendo, espero de verdad que les haya ayudado. Eh, lo hago con mucho cariño y creo que eso es importante, darle o meterle cariño a lo que hacemos aquí como ya hablaste, ¿no? Con JP de Estudio Cariño, entonces, Sí, 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 pues, sí. como decía él, ¿no? Meterle cariño y pues parte de eso es hacer esto que hice hoy, entonces de verdad un gran abrazo a todas las personas, lo agradezco mucho, nuevamente Genaro, muchas gracias. Gracias a ti, hija, ¿no? Y listo, chicos. Entonces, nada, nos estamos viendo la próxima semana, ¿no? Con un invitado, desde Chile esta vez, ¿no? Y bueno, buenas noches, nos estamos viendo. Nos vemos, Jano, nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Gracias. Adiós. Chao, chao.